¿Qué tal, profesor, compañeros? Este día les voy a hablar acerca de cómo seleccionar un medidor de nivel. Esto por medio de un diagrama que contiene una serie de preguntas a las cuales le damos respuesta y nos lleva o nos indica el camino hasta llegar al tipo de medidor de nivel que más se adapta al proceso que tengamos en cuestión. Este es el diagrama. Esencialmente debemos conocer la temperatura de trabajo y la presión de operación del proceso, para luego preguntarnos qué tipo de fluido es el que vamos a medir, si es un sólido o si es un líquido. Si es un sólido, la primera pregunta que debemos contestar es ¿cuál es el tamaño de partícula? Esto nos va a ayudar a entender cuáles son las propiedades químicas y si son estables, para luego poder responder si el medidor puede hacer contacto con el material. Por lo general, debemos preguntarnos si la parte superior del tanque, del silo o del depósito que almacena el material granulado facilita la instalación de una conexión privada. Y esto nos va a llevar a 4 posibles medidores. Al de diafragma, el cual se recomienda para tamaños de partícula de hasta 80 milímetros. El tipo palpador, para tamaño de partícula de hasta 3 milímetros. Y el de paletas rotativas, que puede trabajar con granulometrías pequeñas y medianas. Y por último está el ultrasónico, que puede trabajar con granulometrías más diversas. Si nuestra respuesta es que es un líquido, nos va a llevar a una serie de preguntas un poquito más elaboradas. Pero inicialmente debemos conocer cuáles son las propiedades químicas. Esto nos desencadena 2 preguntas. ¿Estas propiedades permanecen constantes a lo largo del proceso, ya sea que sea un proceso de almacenamiento o sea un proceso en el cual se va a llevar una reacción? ¿El fluido es corrosivo, es viscoso o es abrasivo? Esto nos va a ayudar a entender si el medidor puede estar en contacto o no con el líquido. La pregunta número 3 sería, ¿se requiere una medición continua o solamente una detección de nivel? La medición continua pues es en tiempo real, siempre conocer el nivel en el cual está el fluido dentro del tanque. O una detección de nivel pues es que cuando el fluido alcance cierto nivel mínimo o cierto nivel máximo, se nos dé la alerta para que si es un nivel mínimo, se suspenda la descarga del tanque o si es un nivel máximo, se suspenda la alimentación del tanque. La pregunta número 4, ¿hay generación de gases? Esto es importante ya que si el fluido tiene componentes volátiles y se generan gases, se debe de conocer qué es lo que está pasando dentro del depósito, ya que la presión es uno de los factores más importantes a controlar en este tipo de depósitos, porque generalmente son tanques diseñados para estar a presión. La pregunta número 5 es, ¿hay generación de espuma? Esto impacta directamente en la medición de nivel, ya que muchas veces cuando tenemos líquidos que generan espuma, las lecturas del nivel son erróneas, ya que la espuma no le permite al medidor dar la lectura acertada, sobre todo si es un medidor que está en contacto con el líquido, como los de tipo de flotador. La pregunta número 6, ¿tiende a adherirse el líquido? Esto es importante de contestar, ya que si el líquido tiende a adherirse por las paredes del tanque una vez que va descendiendo el nivel, muchas veces la lectura del nivel es errónea, ya que por el tanque todavía queda bastante líquido adherido. O también es importante pensarlo cuando el medidor es de tipo de los que está en contacto con el líquido, por ejemplo un flotador, el cual el líquido pueda adherirse y pueda provocarle daños al mismo medidor y pues este va a arrojar unas lecturas incorrectas. Por último tenemos la pregunta 7, si necesita de un sistema de agitación. Aquí es importante responder y conocer esta situación, ya que si el caso es afirmativo, el medidor debe colocarse en una posición estratégica donde no dañe al agitador cuando vaya, por decir esto, si choca con el agitador. Y tampoco debe dañar el propósito de la agitación, que puede ser transferencia de masa o transferencia de calor. Una vez que se han contestado estas preguntas, se debe seleccionar la opción con mayor coincidencia de las que se muestran aquí, que son los tipos de medidor de nivel más comunes. Por ejemplo, la medición de altura por medio de una sonda guiada o algún nivel métrico, el flotador, el de presión hidrostática y el medidor ultrasónico. Estas preguntas que están de nuestro lado izquierdo requieren datos generales que evalúan la situación del proceso y así nos permiten determinar el tipo de medidor de nivel que se requiere.
Las preguntas que yo puse del lado derecho requieren datos específicos del proceso. Así aclararán el panorama dentro de las opciones que tenemos disponibles en el mercado, hasta llegar así al tipo de medidor, bueno, al tipo de medidor de nivel que se adapte mejor a las necesidades. Aquí podemos ver preguntas como cuál es el rango de operación, tolera la presión de la temperatura y el manejo que maneja el sistema, cómo es el flujo de alimentación, qué tipo de instalación requiere la conexión, si es bridada o roscada, qué salida se requiere, esto es importante, digital, análoga o la que nos permite un mejor control del proceso. Y por último, dos preguntas muy importantes que van con la parte económica. ¿Qué presupuesto requiero? Y dentro de mi presupuesto, ¿cuál es la mejor relación entre el costo, el beneficio y la vida útil del medidor que yo vaya a seleccionar? Ahora vamos a poner a prueba este diagrama para ver si realmente nos funciona. El primer caso de estudio es acerca de la producción de gasolina. Bueno, pues la etapa inicial en la producción de gasolina, una vez que el petróleo es extraído del subsuelo en las plataformas, se envía a las refinerías, que estas lo van almacenando en depósitos, de los cuales luego, por un sistema complejo de bombeo, lo llevan a lo que es la destilación fraccionada. Antes de comenzar a dirigir el flujo a las refinerías, se analiza por medio de muestreo, que permite conocer toda la información para evaluar las propiedades y las condiciones del petróleo. Estas bombas requieren cuidados especiales, por lo que el nivel del depósito no puede alcanzar cierto valor mínimo y es importante emplear un medidor de nivel. Vamos a comenzar con las preguntas. La temperatura de trabajo y la presión de operación. La temperatura sí es elevada. Esto para garantizar que el petróleo se mantenga en el estado líquido y que pueda fluir adecuadamente por el sistema de bombeo. La presión va a variar, ya que principalmente se tiene una presión controlada para evitar la ebullición o la vaporización de algunos componentes del petróleo. Luego, pues nos hacemos la pregunta de qué tipo de fluido es. Les menciono que es líquido, ya que la temperatura se controla para dicho fin. Y comencemos entonces con cuáles son las propiedades químicas. Como les mencioné, una vez que llega a la refinería, ya se tiene toda la información de cuál es la composición de ese lote de petróleo que se extrajo. ¿Estas propiedades permanecen constantes? Sí, ya que dentro del depósito simplemente se almacena hasta que pase a la destilación. Por lo tanto, no hay ningún otro fenómeno que pueda cambiar las propiedades químicas del petróleo. La pregunta número 2, ¿es corrosivo, es viscoso, es abrasivo? Yo creo que aquí lo que resalta es la viscosidad, ya que es una de las más importantes y por lo regular está bien definida, ya que este aspecto es el que hace poner atención en el sistema de bombeo. 3, ¿requiere medición continua o solo detección del nivel? Pues aquí puede ser solamente detección, ya que se busca que el nivel del tanque no alcance cierto valor en el cual el sistema de bombeo pueda sufrir daños. Por lo tanto, con una detección al nivel mínimo es más que suficiente. ¿Hay generación de gases? Generalmente no, ya que como les digo, la presión se controla para que los componentes volátiles no generen gases dentro del depósito. El número 5, ¿hay generación de espuma? La respuesta aquí también sería no, ya que pues es un cuerpo bien definido y y bien pues denso, no hay generación de espuma. La pregunta número 6, ¿tiende a adherirse al líquido? Puede darse el caso de que se adhiera por la viscosidad que maneja, que se adhiera un poco a las paredes del recipiente o si es un medidor que hace contacto con el líquido. La pregunta número 7, ¿se necesita de un sistema de agitación? La respuesta es no, simplemente se almacena en el depósito hasta que llega el momento en que se descarga y se envía a la destilación fraccionada. Una vez que contestamos todas las respuestas, la opción con mayor coincidencia sería el medidor de presión hidrostática. ¿Por qué? Pues porque simplemente se instala en la parte inferior del tanque
en el cuerpo transversal, y una vez que el medidor detecta cierta presión debido a una altura que se acerca al nivel mínimo, entonces manda la alerta para que se suspenda la descarga. Entonces la descarga comienza en otro tanque que está completamente lleno, y el tanque que se quedó con el nivel mínimo, pues comienza ahora sí que una nueva carga del petróleo, ¿no? Y ya del lado derecho, pues las preguntas que requieren datos más específicos dependen particularmente de cada uno de los tanques que maneja la refinería. ¿Cuál es el rango de operación? Pues va a depender de los tanques que ellos manejen, la presión y la temperatura que se manejan en el sistema, el flujo de alimentación, que regularmente no es de manera continua, sino que hasta que alcanza un cierto nivel bajo. ¿Qué tipo de instalación se requiere en la conexión? Si es bridada o roscada. Yo quiero pensar que esta es una conexión bridada. ¿Qué salida se requiere? En este caso pues sería digital. Y ya cuestiones económicas que son un poquito más específicas. Vamos a pasar con el caso de estudio 2. Este es acerca de sólidos, y encontré una empresa en Brasil que almacena pellets de plástico en unos silos de acero inoxidable. Y ellos tenían el problema de que el medidor de nivel que seleccionaron no era el adecuado. Entonces vamos a ver si con nuestro diagrama se puede resolver el caso de estudio. Muy bien, la temperatura de trabajo y la presión de operación. Bueno, pues en este caso la temperatura no es relevante, ni la presión, ya que son temperaturas y presiones, se pueden decir que presión atmosférica y temperatura también la ambiental, ya que simplemente se almacenan los pellets de plástico. Entonces, temperatura y presión no tienen un papel como muy trascendental en este proceso, porque simplemente es almacenamiento. Bueno, ¿qué tipo de fluido es? Es un sólido. ¿Cuál es el tamaño de partícula? Esta empresa señala que trabaja con tamaños de partícula de 1.6 milímetros y hasta 6 milímetros. Sus propiedades químicas son estables. ¿Puede el medidor hacer contacto con el material? Pues la respuesta es sí, ya que simplemente se almacenan en lo que se pasan al proceso de extrusión. Por lo tanto, dentro del tanque no va a haber algún factor que haga cambiar estas propiedades. ¿Puede el medidor hacer contacto con el material? La respuesta es sí, sí puede tener contacto. Ahora sí, la parte superior del tanque, el silo, el depósito, en este caso es un silo, ¿facilita la instalación de una conexión bridada? Pues la respuesta es sí. Por lo tanto, nos lleva a las 4 diferentes opciones, y aquí se va a discernir de acuerdo al tamaño de partícula. El medidor tipo diafragma, que trabaja con un tamaño de partícula de 80 milímetros, no sería el ideal porque no hay, o sea, el tamaño de partícula que se maneja, que es de hasta 6 milímetros, es muy inferior al que es recomendado para este tipo de medidor. El de palpador, que sería, es como un triangulito que se tensiona dentro del depósito y se va midiendo la tensión. Si el material está haciendo contacto con el triangulito que les digo, entonces la tensión va a disminuir, y si aumenta la tensión quiere decir que el nivel ya va disminuyendo. Pero en este caso, para el depalpador se recomiendan granulometrías de hasta máximo 3 milímetros, y como la empresa maneja hasta 6 milímetros, pues puede correr el riesgo de que se atasque el palpador. Luego está el de paletas rotativas, que es de tamaño de partícula pequeño y mediano, pero aquí hay una cuestión interesante. Sí es posible que se pueda utilizar este medidor, pero las paletas rotativas, cuando alcanzan cierto nivel, empiezan a girar para dar aviso que ha descendido el nivel. Y el material al girar, pues se puede estropear su granulometría cuando choca con las paletas y cuando este choca contra las paredes del tanque. Y para ellos, el tamaño de partícula, que no cambie el tamaño de partícula, es muy importante, ya que si obtienen tamaños de partícula más grandes, pues la variación en la viscosidad de la extrusión se presenta. O si obtienen partículas más pequeñas, hay fallas estéticas o de apariencias en el proceso de extrusión. Por lo tanto, nos quedaría una opción más conveniente, que sería el ultrasónico. Este se conecta en la parte superior del silo por medio del radar,
que incluso puede colocarse hasta una sonda guiada para que ahora sí que complemente de manera, pues sí, complemente la medición de manera satisfactoria. Y también se puede variar el ángulo de medida, ya que generalmente estos hilos se alimentan por tolvas que se ubican muy pocas veces se ubican en el centro del tanque. Entonces, mientras los pellets van cayendo, se van acumulando del lado del cual esté la tolva de alimentación y se puede modificar el ángulo del medidor ultrasónico para así conocer realmente cuál es el nivel y no dejarnos guiar solamente por lo que vemos de manera equitativa dentro del tanque, porque puede ser que se esté acumulando del lado de donde está la tolva de alimentación y eso lo estemos ignorando. Bueno, y luego una vez que seleccionamos el medidor ultrasónico, pues ya las preguntas específicas como el rango de operación, que en este caso pues son algunas toneladas, tolera la presión y temperatura que maneja el sistema, pues ya le hablamos que no tienen un papel muy importante dentro de este proceso de almacenamiento. El flujo de alimentación, lo que les decía, si es una tolva y dónde se encuentra. El tipo de instalación que se requiere, que en este caso también es bridada. Y la salida que se requiere, que en este caso pues sería digital. Y ya nada más las preguntas económicas de qué presupuesto requiere, cuál es la mejor relación, costo-beneficio y vida útil. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Ambos casos fueron resueltos con el diagrama. El primer caso pues se llegó a la conclusión de que era un medidor de presión hidrostática que funcionaría casi como un sensor. Y en este del material granulado pues es un medidor ultrasónico que nos ayuda por medio del radar pues a identificar el nivel real en el tanque. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.